de tu mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. El poder de la oración unida. Mini reflexión 586. El poder del acuerdo es extraordinario. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando estamos en un común acuerdo? Dice la misma Biblia que son mejor dos que uno. Cuando una persona cree y tiene fe de que Dios va a hacer algo, dice la palabra que Dios lo hace conforme a su voluntad. Imagínate cuando así mismo sucede que hay varias personas enfocadas en un mismo propósito. A menudo escuchamos de aquellas personas que prefieren orar por algo de manera personal y no se unen, no hablan, no dicen las situaciones que le pasan y tienden a ser oradores solitarios. La Biblia registra que sí, hay que orar, tener una comunión personal con Cristo. De hecho, la misma Biblia dice, entra a tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una oración, una comunión personal que yo necesito entablar con Dios. Pero hay una comunión entre mis hermanos que hace que mi oración sea más fuerte y que al clamar con el mismo acuerdo y la misma intensidad que un remanente esté clamando, Dios oirá esta oración. Hay un poder porque son varias personas que se unen en fe a orar por un mismo propósito. En la Biblia hay muchos testimonios, podemos ver muchos ejemplos de personas que se atrevieron a orar en conjunto, se unieron a orar. En el caso de Daniel y sus compañeros, en un momento difícil se pusieron a orar los cuatro por la misma situación. Y dice que Dios escuchó la oración. La oración era para que Dios revelara y mostrara cuál era el sueño que el rey se había hecho y su interpretación. Y Dios en respuesta a una petición en común acuerdo, Dios obró. Es importante saber con quién yo me uno a orar. ¿Cuáles son las personas que están en mi entorno que yo los tomo para orar? Porque también esto es importante. Hay personas que cuando oran contigo no están en el mismo acuerdo, no tienen la misma fe. Y esto hace que se bloquee la oración. Hay personas que dependiendo de la fe que tengan, a veces no tienen fe y no sucede el milagro. De hecho, hubo un momento en donde Jesús sacó personas del lugar que él quería hacer un milagro porque no tenían fe. Y la duda paraliza el propósito de Dios. Por eso que Dios hoy nos invita también a discernir cuáles son aquellas personas que realmente están conectados con nosotros, cuáles son aquellas personas que realmente están en común acuerdo. De hecho, hay una lectura bíblica que nos da ejemplo de lo que es estar en un mismo acuerdo para conseguir un objetivo. Por eso que la unidad en fe no es egoísta, no busca su propio bien, sino el bien de aquel por lo cual se está orando, sino es recibir respuesta en aquellas cosas que necesitan. El acuerdo también de Esther, dice que Esther oró y habló a Mardoqueo que uniera a todo el pueblo de Israel para que juntos ayunaran y oraran para ella poder entrar a la presencia del rey. Y la gracia de Dios se derramó sobre Esther. ¿Cuánto más nosotros si nos unimos a orar? El poder de la unidad es increíble, para bien o para mal, porque la Biblia también registra que cuando estaban haciendo la torre de Babel, se pusieron de acuerdo y dice que Dios tuvo que bajar y confundir sus lenguas para no llegar al cielo, porque ellos se proponían llegar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar la ventaja de orar unidos para bien. Vamos a atrevernos a ser parte de ese remanente que entiende que si hay que orar
de manera personal con Dios, pero también hay que orar de manera grupal por un mismo propósito. La Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 2, nos habla de una historia que realmente nos da un ejemplo vivo de la importancia de orar en unidad. En el versículo 1 en adelante dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Aquí vemos, hermanos, el poder de la unidad. 4 hombres estaban viendo y estaban, amén, enfocados en una misma visión: que Jesucristo sanara a un paralítico. Y dice que ellos hicieron una hazaña, que era, como no podían pasar por la puerta, abrieron el techo y bajaron al paralítico por allí. Y el Señor no solamente lo sanó, sino también lo salvó, porque vio la fe de ellos. O sea, que no solamente vio la fe del paralítico, sino que también vio la fe de aquellos amigos que andaban con él. ¿Cuál es la fe de la persona que están en tu entorno? ¿Sabes que en dependencia del nivel de fe pueden conseguir cosas extraordinarias? Por eso es que debemos de cultivar comunión con personas que estén en la misma visión nuestra. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Por eso es que aún para nosotros desvelar las cosas que Dios pone en nuestros corazones, tenemos que hacerlo con personas de fe. ¿Por qué? Porque hay personas que si le cuentas los propósitos de Dios para tu vida y no ven nada, muchas veces Dios te dice que va a hacer cosas o que te impulsa a hacer un proyecto, y las personas comienzan a ver que no hay dinero, que no se puede, comienzan a ver las partes negativa porque están viendo con sus ojos. ¿Y sabe lo que pasa? Matan el propósito y el proyecto de Dios para tu vida. Júntate con gentes de fe. Cuando sabes que Jesús, que es Dios el que te está matando, no lo hagas con gente que va a matar tu fe. Ora con personas que crean. Habla con personas que crean, que tengan ese nivel de fe que tienes tú para poder llegar a la meta. Estamos en tiempo en donde si miramos por los ojos, por las cosas naturales, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que hagan la actitud de estos 4 que andaban con el paralítico, que se dispusieron a buscar y hacer lo que sea para obtener la bendición, para llamar la atención de Jesús, lo que sea en el aspecto espiritual, en orar, en interceder, en clamar, en creer, en accionar, y vieron su gloria. Vamos a accionar para ver la gloria de Dios. Vamos a atrevernos a que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida por nuestra persistencia, por la unidad en la oración. Recuerda, únete con personas de fe. Busca personas que te ayuden a crecer en Dios, porque dependiendo del entorno, muchas veces podemos orar, pero el entorno en que estamos mata lo que recibimos de Dios. Pero si se juntas con personas que están en el deseo de crecer en Dios, pues también crecerás. Entonces podrás llevar este mensaje a aquellas personas que no tienen fuerza, pero lo llevarás la palabra, pero no permitirás que ellos te maten, sino tú convertirlos a Dios y no ellos convertirte a ti, al mundo. Esta es la mini reflexión de hoy. ¿Sabes qué, amigo? Dios quiere que tú comiences a ordenar tus pasos buscando unidad en personas que te impulsen a hacer la voluntad de Dios. Pero eso se consigue solamente, primeramente, entregándote a la fuente que se llama Cristo, que Él es el que te conecta con aquellas personas que te guían al propósito. Y hoy oro a Dios para que te ayude a que puedas aceptarle como tu Salvador. Solo le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy haces esta oración,
comienzas a encaminarte al propósito divino y hoy comienzas a permitir que la mano sobrenatural de Dios sea obrando a tu favor. Oro a Dios para que nos ayude a buscar ese acuerdo en personas que estén bajo la comunión, bajo la dirección y bajo la guianza de Cristo, para que seamos llevados, para que podamos recibir y para que podamos obtener la victoria en todas aquellas cosas que hemos determinado buscar y alcanzar en Dios. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recuerda, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.